12. Al día siguiente, en cuanto Juliana se fue a trabajar, Frida apareció frente a la puerta. En cuanto Majo vio su rostro enrojecido, sin una gota de maquillaje, entendió que algo no andaba bien. La invitó a pasar. Era la primera vez que lo hacía, y Frida entró como una exhalación y se instaló en el sillón como si esa fuese la rutina habitual. Su amiga lloró por mucho tiempo, intentando explicar la razón de su tristeza sin conseguirlo. Majo, por su parte, tomó la olla más pequeña de su madre, colocó agua y unos trozos de canela, permitiéndole a su amiga un poco de intimidad. Cuando Frida estuvo más tranquila, acercó 2 tazas con agua caliente y le invitó a prepararse un café. Mi mamá dice que el café lo arregla todo. Majo pensó en Juliana y sintió la necesidad de explicarse. Hablo de Susana, la segunda esposa de mi padre. Ella me ha criado desde los 7 años. ¿Desde los 7 años? Preguntó Frida, repentinamente interesada. No había sido la intención de Majo distraer a Frida, pero le gustaba el cambio. Majo nunca había sido buena consolando a nadie. Las lágrimas y el sufrimiento ajeno la ponían nerviosa. Quizás por eso ella raras veces lloraba. Juliana y Gerardo se conocieron en Estados Unidos y contó su historia como quien cuenta un cuento a un niño. Frida olvidó sus problemas un momento y mientras escuchaba la historia, con anécdotas que de vez en cuando robaban sonrisas a su narradora, se preguntó si ella podría sentirse tan feliz y pacífica con aquella historia. O sea, cuestionó Frida, que hace pocas semanas que acabas de conocer a Juliana y a tu hermana mayor. Emitió un suspiro cansado. El mundo está súper loco. Majo le sonrió complacida y Frida recordó la razón de su visita. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez se mantuvo tranquila. Ayer Víctor no ha venido a buscarme. Tampoco respondió a mis llamadas. Ya muy noche me envió un mensaje diciéndome que esto, lo nuestro, había terminado. Se quedó callado un momento y se dejó caer en el regazo de Majo. Aquello era fácil para Majo. Siempre lo hacía con Diana, así que tomó su cabellera y comenzó a peinarla con sus dedos. Creo que lo amo desde hace 3 o 4 años, cuando lo escuché tocar la guitarra eléctrica. Por aquel tiempo yo no tenía más de 13 años. Estaba saliendo con Matt, mi primer novio. Pero cuando Víctor me sonrió, mi corazón no volvió a latir por nadie más. Frida se incorporó y mirando a Majo a los ojos continuó su historia. Hace un año volvimos a vernos y al volver a Monterrey comenzamos a chatear todos los días. Terminé con Santi y entonces Víctor y yo nos hicimos novios. No podía creérmelo. Estaba desesperada por volver a este lugar, por reencontrarnos. Frida volvió a convulsionar en llanto. ¿Y 3 semanas después me termina? ¿Quizás no es la persona correcta para ti? Somos almas gemelas, dijo con ojos suplicantes. El horóscopo lo decía. Majo recordó a Alex. Jamás diría que Frida era absurda, pero sí algo impulsiva y crédula. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Majo. Frida se deslizó del sillón y colocándose de rodillas frente a Majo, unió sus manos y le suplicó que la acompañase a buscar a Víctor. El pesado de Alex nunca me permitirá ir sola y no puedo pedirle a él que me acompañe. ¿Y si él te rechaza? Frida se incorporó, volviéndose a sentar en el sillón y limpiándose las lágrimas. Le pidió que no fuese pesimista. Todo está en la actitud, puedo convencerlo. Majo nunca había tenido novio, pero por Daniela sabía que en ocasiones aquello trataba de ir y venir. Tomó su abrigo y junto a Frida se encaminaron por un poblado que para Majo aún resultaba desconocido. Llegaron hasta el porche de una casa y ahí se encontraban Víctor y Nicole. Estaba claro que su amistad había dado paso a algo más. Y Majo se lamentó mucho que Frida se enterara de aquello de forma tan evidente. Creo que es mejor marcharnos, susurró Majo. ¿Cómo te atreves?, gritó Frida histérica. Eres una maldita zorra.
A mí no tienes nada que reclamarme, respondió Nicole con indiferencia. Si Víctor me prefirió, reclámaselo a él. Necesitamos hablar, le pidió a Víctor con voz llorosa. Lo que quieras decirle a él, puedes decírnoslo a ambos. Nicole se veía complacida. En cambio, Víctor se notaba turbado. Majo deseaba arrastrar a Frida por la calle y regresar a casa, pero se sentía incapaz de actuar. No quería lastimarla más. Por favor, Víctor. Víctor pareció indeciso un momento. Déjanos a solas, le dijo a Nicole sin voltear a verla. Pero solo será un momento. Nicole caminó unos pasos hacia atrás y Majo la siguió. Víctor y Nicole se alejaron juntos hasta un extremo donde nadie podría escucharlos. Sin embargo, Majo se lamentó de que estuviesen totalmente expuestos a la vista. Frida lloraba y Víctor negaba con la cabeza cuando ella intentaba tomarle la mano. Nicole, exasperada por tener que mantenerse apartada, comenzó a correr hacia ellos. Nicole, déjalos en paz, se escuchó una sorprendida Majo. Corrió detrás de Nicole, pero no lo suficientemente rápido para detenerla. Ten un poquito de dignidad y déjanos en paz. Frida no la había visto llegar y sus palabras le cayeron como un balde de agua fría. Ahora está conmigo, resígnate. Eras mi amiga. Ni siquiera te conozco, respondió Nicole con desprecio. Es suficiente, Nicole. Frida, vámonos, dijo Majo, intentando llevar a cabo su idea inicial de arrastrarla de regreso. Te parecía muy poca cosa para tu hermano, ¿no es verdad? El resentimiento brotaba en sus palabras y Frida cada vez se hacía más pequeña. Aquí la única poca cosa eres tú. Te equivocas, respondió Majo, la voz alta y temblorosa, de quien nunca ha replicado en una discusión. La única poca cosa aquí eres tú, que te conformas con las obras de un burdo, inepto patán. Recordando las palabras con las que Alex siempre lo describía. Y cobarde como Víctor. Nicole caminó hacia ella y le dio una cachetada que resonó a varios metros. Sonrió complacida y retrocedió unos pasos. Majo no supo en qué momento avanzó hacia ella. Nunca se había considerado una persona violenta. Cuando alcanzó a darse cuenta, su mano ya se había estampado en el rostro de Nicole. Se quedó pasmada y por un momento pensó en disculparse, pero antes que pudiese intentarlo, sintió el empujón de una tercera persona que la mandó al suelo, y su muñeca derecha crujió bajo su peso. Frida corrió hacia ella e intentó ayudarla a levantarse, pero Majo solo podía concentrarse en el terrible dolor en su muñeca. ¡Suéltenlo! La voz de Nicole sonó histérica. Cuando Majo y Frida voltearon, vieron a Alex y Roger sobre Víctor. 13. Tenías que haberme pedido que te acompañara. Si te hubiera dicho la razón, nunca hubieras aceptado. Frida no paraba de llorar. Y eso debió darte una idea de la tontería que era esto. Alex estaba sumamente enojado. Apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¡Oh! Gritaba Roger cada vez que la camioneta saltaba en alguna irregularidad del camino. Alex le había dado un codazo en la nariz como daño colateral al golpear a Víctor. Majo por su parte lloraba en silencio mientras protegía su mano. Estaba segura de que se la había roto, a pesar de que Alex había asegurado lo contrario. De vez en cuando le lanzaba alguna mirada de dramático odio. Después de todo, ¿quién la había certificado para determinar si su mano estaba rota o no? Según lo que Frida le había contado, estudiaba economía, no medicina. Quería exigir que la llevasen al hospital más cercano, pero su suministro de valentía se había agotado minutos antes, así que se dedicó a llorar y a mirar con resentimiento. Puedes llorar o maldecir. Alex se dirigió a Majo por el espejo retrovisor. Roger lo hace por menos. ¿Por menos? Si me has roto la nariz. Ya basta, la pone nerviosa, intercedió Frida. Además, tu nariz estaba torcida. Quizás si se te endereza. Majo rió y continuó llorando.
Pidió que la llevasen a su casa. Quería llamarles a sus padres para que fuesen a asistirla. Pero cuando minutos más tarde se encontró en la sala de los Brecker, rodeada de los cuidados de Frida, Emma y, para su sorpresa, incluso de los de Alex, pensó que llamarle a Sue y Gerardo habría sido demasiado. «No te asustes», le dijo Alex con la voz amable y considerada del primer día. Majo le permitió que tomara su mano y la masajeara con un ungüento de fuerte olor. Inmediatamente sintió una sensación de calor y posteriormente de frío. Alex comenzó a vendarle la mano y el dolor remitió paulatinamente. «Mi padre es médico». Era la primera vez que le dirigía la palabra desde aquella noche en la fogata. No le pasó desapercibido que se esforzaba en ser amable. «Gracias», le dijo el chico de los ojos verdes. Majo lo miró sin comprender. «Por defender a mi hermana». Y Majo observó que Alex no le había soltado la mano. 14. Al final Alex tenía razón. 2 días más tarde su mano estaba como nueva. Después de 2 semanas en la rumorosa, Majo ya se había acostumbrado a su rutina. Frida ahora no se limitaba a invitarla a su casa a comer, sino que se aparecía en la puerta de Majo con la puesta del sol. Además, como ya no tenía novio, pasaba todo el tiempo con Majo, en cualquiera de las 2 casas. Juliana ya se había acostumbrado a colocar 3 platos para el desayuno, y la reconfortaba ver que su hija contaba con compañía durante sus largas jornadas de trabajo. «Señora Juliana», comenzó Frida, sonando demasiado propia. «¿Usted cree que Nicole es más bonita que yo?» Juliana sonrió y negó con la cabeza. «Bien, yo tampoco». Aquella era el tipo de charla absurda de la que Majo siempre disfrutaba con Frida. «Mamá, ¿alguna vez has visto a Nicole?», preguntó Majo riendo. Juliana sonrió y volvió a negar con la cabeza. Con los días, Majo se sentía más cómoda al expresarse. Incluso de vez en cuando aventuraba alguna frase frente a Emma, Alex o Roger. «El amor es complicado. Me dolería más si Víctor no hubiese golpeado a Majo. Me alegro que pasara». Miró a Majo con cara de disculpa. «Lo siento, pero ya sabes». Se encogió de hombros. «No puedo estar con un golpeador». «Me alegra haber sido de utilidad», dijo Majo con sarcasmo, y Frida estalló en carcajadas. «¿Qué opina usted, señora Juliana?» «Las relaciones son complicadas». Aquella era la frase más larga que Frida le había logrado arrancar aquella mañana. Majo comprendía que Juliana era incluso más tímida que ella, y se preguntaba cómo habían encajado 2 personalidades tan distintas como la de su padre y ella. Tenía muchas preguntas en la mente, sin embargo, le faltaba valor para expresarlas. Tenía miedo de incomodarla o entristecerla. De alguna manera, Frida podía leerle los pensamientos, ya la había sospechado antes, pero aquel día le quedó inconfundiblemente claro. Majo tomó un trozo de pan, lo sumergió en la leche y se lo llevó a la boca. Casi se ahogó al escuchar a Frida preguntar: «¿Cómo se enamoró del padre de Majo?». Juliana se quedó pasmada con la pregunta y por un momento Frida se arrepintió de haberla hecho. Siempre era demasiado impulsiva y se regañó en silencio. «Lo conocí cuando tenía 16 años. Tocaba la guitarra y creo que era el chico más apuesto del vecindario». De repente, Juliana ya no se encontraba con ellas. Estaba en el mundo intangible de los recuerdos. Su madre le pidió a la mía que me permitiera enseñarle, pues iba bastante mal en el colegio, y lo hice. Creo que tartamudeaba la mitad del tiempo, pero a él parecía agradarle. Una tarde me visitó y dijo que había compuesto una canción para mí. Cuando le di las gracias, se interrumpió y limpiándose los ojos humedecidos resumió el resto. 2 años después mi madre decidió que deseaba regresar a su país. Yo no quería marcharme. Estados Unidos era mi hogar, lo único que conocía. Gerardo me pidió que me quedara con él y así lo hice. 15. Una tarde, Emma le sugirió a Frida reconciliarse con los colores. Majo ayudó a su amiga a sacar toda la ropa del closet.
No era demasiada, pues Frida solo pasaba ahí sus vacaciones y lo que encontraron fueron las obras de años anteriores. La mayoría de la ropa le quedaba demasiado ajustada y se la obsequió a su amiga, que era de constitución más pequeña. Emma se unió a la reunión y pronto se encontraron no solo vistiendo a Majo, sino cambiándole el peinado. «Tengo unos aretes que te quedarán preciosos», comentó Emma. «No tengo las orejas perforadas», informó Majo. «¿Cómo?», preguntó Emma, asombrada. Frida, en cambio, se apresuró a revisar las orejas de su amiga. En efecto, no estaban perforadas. «¿Cómo es eso posible?», rió. «A todas nos las perforan solo nacer». «Esto tiene solución», dijo Emma, dando poca importancia a la situación. Minutos más tarde, un chillido agudo se extendió por toda la casa. Alex fue el primero en entrar corriendo a la habitación de Frida y ser testigo de la masacre. Majo se encontraba acostada en la cama con un puño en la boca y más roja que nunca. La otra mano aprisionaba con fuerza la orilla de su sudadera. Su madre y Frida se encontraban a cada lado de la cabeza de Majo y pronto se dio cuenta que la primera sostenía una aguja y una manzana en su mano. Un segundo aullido se extendió por la casa y Alex se percató que la aguja había sido clavada en el cartílago de la oreja de Majo. ¿Ahora se dedican a torturar personas?, preguntó. No tenía perforaciones, dijo Frida, como si eso lo explicara todo. Mamá ha decidido solucionarlo. ¿No te parece que se ve sumamente bonita?, preguntó Emma a su hijo cuando Majo se incorporó en la cama. Alex la miró. Tenía las orejas enrojecidas, decoradas con un par de pequeñas arracadas. Le conmovió verla sonreír al observarse al espejo. Le pareció una niña pequeña, frágil, de las que no se detienen a pensar demasiado las cosas. Observó en sus ojos una inocencia cuidadosamente atesorada. Recordó cómo defendía a su hermana, a Frida, que siempre actuaba tan aguerrida, pero que él sabía no lo era. Y ahí había estado la chica tímida, plantada frente a otra que le llevaba por lo menos 10 centímetros de altura, con voz temblorosa y palabras ajenas, dispuesta a defender a su recién conocida amiga. Nunca me ha parecido fea, fue la escueta respuesta de Alex. Majo se ruborizó. Nunca lo admitiría en voz alta por miedo a parecer vanidosa, pero se veía al espejo, y ya fuese por amor propio o por ser verdad, ella se consideraba bonita. Sin embargo, nunca un chico, aparte de su padre, había estado tan cerca de decírselo, y que fuese aquel chico engreído el primero, la halagaba en exceso. He escuchado a un marrano chillar. Roger asomó la cabeza como si esperase encontrar una escena desagradable. ¿Qué ha sucedido? Las 3 mujeres se echaron a reír, y mientras Frida explicaba, Emma observaba a su hijo, que de vez en cuando lanzaba una mirada perdida a la chica nueva. Su madre lo conocía mejor que nadie en el mundo y no le pasó inadvertido el leve rubor que coloreó sus orejas cuando él había preguntado si Majo le parecía bonita. Roger se acercó a Majo y, haciendo una exagerada cara de sorpresa, dijo que debían celebrar aquello. «Sí, vamos a Mexicali», chilló Frida. «¿Mexicali?» Majo nunca había visitado la capital. «¿Quién te ha invitado?», preguntó Roger en broma. «Tenemos que ir a patinar», continuó Frida, ignorando la pregunta de su primo. «Yo no sé patinar», dijo Majo. «Además, no estoy segura de conseguir el permiso». «Hablaré con tu madre si tú lo deseas», intervino Emma. El rostro de Majo se iluminó y asintió, y las orejas de Alex se colorearon un poco más. Era engreído, petulante y mandón. Creía que todo giraba a su alrededor. 16. Majo nunca había sido demasiado buena en nada. En realidad siempre había sido una chica promedio en todo, excepto en el patinaje. Ahí era malísima. Cuando llegaron a Mexicali, Emma se bajó en un centro comercial y el resto se marchó a la pista de patinaje. El lugar era al aire libre.
Majo se alegró que estuviese prácticamente solo. Frida, Roger y Alex tenían patines, pero Majo no, así que ésta en compañía de Frida se acercó al área donde los alquilaban. El chico que atendía el mostrador miraba a Frida como un perrito mira a su amo al volver a casa. Majo tuvo que repetirle hasta una tercera vez la talla de su calzado, antes que el chico se marchase a buscarlo. «Frida, ¿puedes venir a ayudarme?», pidió Roger. «¿Qué necesitas?», preguntó ella sin voltear a verlo. «Ven, por favor», la apremió. Frida se marchó de mala gana, susurrando palabras que Majo no alcanzó a escuchar. En cambio, pensó en Daniela. Ninguna de las dos eran buenas con los patines. Una Navidad, Gabriela había recibido unos y en aquel tiempo él había dedicado grandes esfuerzos a enseñarlas. Estaba decidido a que dominaran las ruedas. Gabriel siempre había sido de los que no se rinden. Jamás se retiraba de un buen reto. Fueron ellas quienes lo hicieron. Decidieron que simplemente eran demasiado malas. Pero aquel día ella estaba dispuesta a darse una segunda oportunidad. Las segundas veces eran las de la suerte. «Ya no será necesario». La voz de Alex la había traído de regreso al presente. El chico del mostrador asintió y observando con desánimo el par de patines que llevaba en la mano se apresuró a devolverlos. Majo observó interrogante a Alex. Este sonrió complacido de tener su atención y le extendió una bolsa de papel. Dentro había una caja. Una vez que Majo la observó con detenimiento, se dio cuenta que eran un par de patines. «¿Tú los has comprado para mí?». Majo estaba asombrada. Observó a Alex con la boca abierta y ese soltó una carcajada. «No es para tanto, pequeña». Alex tomó un mechón que Majo no se había sujetado y lo colocó detrás de su oreja. El tacto de Alex era cálido, y ella sintió que había encendido una hoguera en su piel. Se estaba ruborizando y una vez consciente lo hizo aún más si eso era posible. «Vamos a que te los pruebes». La tomó de la mano y ella se dejó guiar. Se sentaron en una banca cerca de la pista de patinaje, y mientras Alex liberaba del embalaje los patines, Majo buscaba con la mirada a Frida y Roger. No los encontró. Alex le pasó los patines y ella los tomó con manos temblorosas. Le pidió al cielo un milagro y que por una vez en su vida pudiese mostrarse como una mujer segura. Alex se colocó los suyos y se incorporó. Se deslizó un poco y se giró hacia ella. La invitó a unirse con una mirada. Majo estaba a punto de entrar en pánico. Lo último que deseaba era un comentario desagradable o ser el centro de un mal chiste, de esos que a él le encantaba hacer. Observó a su alrededor en busca de Frida, pero nuevamente no la encontró. Majo se incorporó y sus piernas bailaron descoordinadas. «Puedes apoyarte en mí». Alex ahora estaba a su lado y le tendió su brazo. «Esta tarde voy a enseñarte». «Tengo que confesar», suspiró Majo derrotada, «que otros ya lo han intentado antes». «Seguro no han sido tan buenos maestros», dijo él petulante. Majo no respondió. Ahí estaba el chico con demasiada seguridad en sí mismo. Pero ¿a dónde podía ir? Estaba sujeta a su brazo y a bastante distancia ya de la banca. Mientras avanzaban por la pista a tan corta distancia el uno del otro, Majo percibió que Alex olía a menta. El aroma le producía un efecto relajante, a pesar de que lo consideró un olor que denotaba una personalidad fuerte. Minutos más tarde, Frida apareció frente a ellos. «Roger me ha hecho perder el tiempo», dijo Frida malhumorada. «Ven conmigo, te encantará deslizarte por la rampa». «No creo estar preparada». Majo siguió la mirada de Frida y se imaginó con algún miembro roto al observar la pendiente. «Ve tú, yo me quedaré a acompañarla». El ofrecimiento de Alex dejó pasmadas a ambas chicas, y a Alex se le colorearon las orejas. Frida se recuperó rápidamente y acompañada por Roger se retiró a la rampa. «Dime, Majo», dijo Alex cuando su hermana y su primo ya estaban suficientemente lejos. «¿Cuál es tu verdadero nombre?» «María José», respondió ella, demasiado concentrada en sus pies. «Bien». Alex asintió y sonrió malicioso.
El mío es Alejandro. Te lo menciono ya que no has tenido la cortesía de preguntarlo. Majo soltó una pequeña risa y la sonrisa de Alex se ensanchó más. Eso ya lo suponía. Majo se encogió de hombros. Todos los Alex son Alejandro. También podría ser Alexander, Alexis e incluso simplemente Alex. Bien, también creo que se lo había escuchado a tu madre antes. Oh, sí, ya lo recuerdo. La conversación de los nombres, dijo Alex, negando con la cabeza. Normalmente le aburrían los despropósitos de su familia, pero en ocasiones también disfrutaba riendo de ellos. Continuaron paseando por la pista. Para Majo no pasó desapercibido que Frida pocas veces regresó a buscar su compañía. Terminó por resignarse a Alex. Incluso después de bastante tiempo, se permitió mirarlo a los ojos 1 o 2 veces, y aceptar que era injusto juzgarlo demasiado duro por ser presuntuoso. Era apuesto, y él estaba muy consciente. Perdón, repetía Majo una y otra vez. Tenía miedo no solo de caerse, sino de hacerlo caer. Pero Alex siempre le devolvía la misma mirada, la que decía, puedes confiar en mí, no voy a soltarte. No era tan alto como Gabriel, tampoco parecía tan fuerte. Sin embargo, Majo pronto se dio cuenta que sus ojos decían la verdad. La cuidaba. Cada vez que ella iba a caer, él apretaba su agarre y la conducía. Su corazón dejó de latir frenético y comenzó a confiar. Aquello le parecía una locura, confiar en Alex, el chico de los chistes crueles, y ahí estaba ella, confiando.